Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? Como se suele decir, no. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliques de Fútbol. Muy buenas y bienvenidos a una nueva temporada de Paliques de Fútbol. Lo que empezó como una prueba, como un hobby, pues bueno, pues vamos, creo que por la cuarta temporada. Como es tradición, aunque el año pasado tuve que grabar muchísimo solo por muchos problemas de agenda, por estar liado y por incompatibilidad muchas veces de agenda con algunos invitados, pues bueno, saben que siempre arranco y cierro las temporadas solo y esta no iba a ser una excepción. Tengo pensadas varias personas para que vengan en próximos episodios, pero como siempre dependerá del tiempo en que dispongan ellos, que disponga yo, en que podamos cuadrar, etcétera, etcétera. Temas han habido muchos, muchos temas que quizás se quedaron en el tintero semanas atrás, meses atrás ya, porque paramos, si no me equivoco, en el mes de junio. En el mes de junio paramos y bueno, han habido temas que menos mal que han pasado las semanas y no me he metido en jardines, porque siempre acabo metiéndome en jardines, pero para empezar esta nueva temporada y empezar fuerte, voy a meterme en un jardín bastante complicado, ¿vale? Voy a tocar un tema, solo uno, para no ser muy pesado y que no se haga muy pesado el tema de hablar yo solo aquí, de hacer una especie de monólogo. Voy a tocar un tema que nos afecta directamente a los entrenadores, que nos tiene enfrentados, depende del punto de vista en que lo veamos, y voy a enfocar primero las dos opciones, las dos opiniones, por así decirlo, y después voy a dar la mía. Evidentemente, si han escuchado el podcast en cualquier episodio anterior, bueno, si me conocen y siguen un poco mi forma de pensar, rápidamente van a saber lo que pienso, pero es un tema que está trayendo bastante polémica, bastante conflicto entre clubes, perdón, porque hablo en inglés de repente, entre clubes, entrenadores, coordinadores, y al final se va extendiendo para temas más legales, más corporativos. Pero bueno, vamos a tocarlo y vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale porque han habido bastantes problemas. También es verdad que han venido a hacerme preguntas muchas veces y sobre el tema y yo no sé qué esperan que le conteste cuando saben exactamente la opinión que yo tengo, o deberían saberla. Creo que mucha gente viene nada más que a buscarme la lengua, y bueno, a veces soy un poquito precavido y otras veces soy un poquito kamikaze, ya me conocen, el yin y el yang, Batman y el Joker, así que bueno, no me lío más, ¿vale? Voy a hablar de un tema bastante comprometido. Vamos a hablar de lo que cobran los entrenadores de fútbol titulado, ¿vale? Es bastante importante este aspecto, porque ya saben que yo considero que una persona que no tiene el título puede ser muchas cosas, pero no entrenador, porque el título es el que te capacita, ¿vale? Y esto lo hemos hablado mil veces. El título es lo que te capacita para entrenar. Después seas mejor o peor entrenador, bueno, da igual, pero se garantiza que en teoría tienes unos conocimientos básicos. Depende del título que saques, ¿vale? Creo que es importante remarcarlo porque dentro que haya gente que opine distinto a mí, por eso no tiene que haber eh, malas relaciones, simplemente pensamos diferente y ya está. Otra cosa es querer imponerlo, ¿vale? Evidentemente para tú dar clases tienes que ser maestro, pues para estar en un banquillo dirigiendo y más como se están poniendo las cosas, pues habrá que ser entrenador y lo único que te capacita es tener el título. Otra cosa, como digo, es que seas un troncocol, que no sepas manejar un vestuario, que no sepas manejar un grupo de niños cuando te toque. Eso ya es independiente. Los hay con títulos y los hay sin títulos, que son unos tornillos. Y que no saben manejar ese grupo de menores o de adultos. Es indiferente, o de adolescentes. Pero mm, es lo que hay, es lo que tenemos y es de lo que voy a hablar.
Como digo, hay dos puntos de vista. Hay, sobre todo más por parte de los clubes más humildes y de los clubes más, más de barrio, por así decirlo, como dije, más humildes, que entienden que esto es una labor poco menos que social, ¿vale? Que son, como escuché el otro día, club sin ánimo de lucro y que, claro, hay muchos entrenadores que exigen que por menos de cierta cantidad no entrenan, ¿vale? Ese es un punto de vista. Vamos a plantearlo como lo ven los clubes, ¿vale? Yo entiendo que un club tiene que intentar sacar lo mejor o, o rentabilizar su posiblemente en muchos casos maltrecha economía de la mejor forma posible. Vale, yo eso lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Y he estado llevando un club y sé lo que ha costado llevar un club. Y no quiero entrar en este tema muy a fondo porque todavía recuerdo comentarios y una situación muy lamentable que tuvimos que vivir, en la que encima se me acusó directamente de, bueno, de ciertas cosas, que bueno, ya en su día dije lo que pasaría si seguían insinuando ciertas cosas y no voy a entrar ni voy a dar pie a que digan, hablen de más y sobre todo con mentiras y historias. Pero a lo que quiero llegar es que sé lo que cuesta sacar un club. Y sé lo que cuesta cuando algo que tiene que entrar no entra o llega tarde y mal. Y lo sé perfectamente, lo sé de primera mano. Entonces, entiendo ese punto de vista, pero también puedo decir que yo tengo un proyecto. Yo tengo un proyecto a la larga, ahora no, porque estoy entrenando en un club, y que ese proyecto no vio luz esta temporada porque, aparte que estaba en mil historias, no me daba la vida para poder terminar de cerrar ciertos flecos, no fui capaz de, con las personas a las que se lo ofrecí y demás, de conseguir financiación para mantener sobre todo las categorías más caras, que son regional y juvenil, ¿vale? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque al igual que entiendo los equipos, entiendo que hay que saber gestionar, y no estoy criticando a nadie, hay que saber gestionar lo que se tiene. Yo perfectamente podía haber sacado este proyecto adelante hasta cadete, por poner un ejemplo, hasta cadete. Vale, hay una manera de autogestionarlo. Todos vemos ahora mismo como en casi todos los clubes de la isla se paga una inscripción, que para el que no lo sepa, esa inscripción pues no viene siendo otra cosa, sino que la mutua, habría que echar cálculos cuánto pide cada club, pero bueno, viene siendo la mutua, la mutualidad, código de barras, que antiguamente era el cartón, se le llama el cartón, que es donde se rellenaba la ficha, ahora es todo mediante código de barras, y eso es la inscripción. Aparte, se paga la ropa aparte. Los equipajes o las equipaciones, si no se consigue un patrocinador, por lo general son heredadas de una temporada para otra, hasta que se consigue un patrocinador para una ropa o un uniforme nuevo. Eh, en muchas ocasiones, cualquier padre que conozca o tenga una empresa, muchas veces acaba por comprando el equipaje. ¿Cuánto cuesta? Yo lo pago y patrocino al equipo de mi hijo, de mi sobrino, o busco a alguien que lo patrocine. Vale, por ese lado no hay problema. Entonces, aparte de esto, se cobra una cuota mensual, ¿verdad? Se cobra una cuota. Que si hablamos de 25 euros, que ya no suele bajar, 25 euros, pongamos 30, pero vamos a hablar de 25. Hay muchos clubes que cobran 30. 25 euros por 10 niños son 250 euros. Por 12 niños, que es lo que deberían tener un equipo de fútbol 8, hablo siempre de fútbol 8, nos vamos a 300 euros por equipo mensuales. Ya sé lo que muchos están pensando, pero es que hay padres que no pagan, hay padres que no pueden pagar. Ya, lo entiendo, pero yo hablo de la planificación, ¿vale? ¿Que tienes que planificar? Más adelante les diré a lo mejor cómo o no, porque eso es parte de mi proyecto y como yo lo veo. Pero, pero ya estamos hablando de 300 euros mensuales. Arbitraje, dos partidos en casa, mm,
se va en torno a los 20 y pico euros, ¿vale? Habría que mirarlo ahora, si ha subido o no. Yo hablo de cuando hice el proyecto. 18, 20, 22, vale. Ya estamos hablando de que dos arbitrajes en casa, que puede haber una semana que haya tres, pero entonces va a haber otra semana que hay uno. Nadie juega dos partidos, tres partidos seguidos en casa, ¿vale? Tiene que ser una situación muy anómala. Entonces, de ese dinero ya estamos hablando que de 250 euros, hablando de dos niños, de 10 niños, hablando de 12, 300 euros, se te pueden ir en arbitraje 60. Creo que para pagarle a un entrenador de fútbol base, por lo general 200, depende del número de niños que tengas, que se puede plantear así al entrenador. 200 euros, 175, venga. 150 si es un entrenador de muy cerca. Bueno, ¿que yo entrenaría por esa cantidad? No. ¿Que yo entreno por esa cantidad? No. Pero soy yo, Ancor, mi persona. Yo decido que por esa cantidad no entreno. Y nadie me puede obligar a entrenar por una cantidad o por la cantidad que decidan. Vale, y esto va a colación a lo que voy a decir después. Que después nos vamos a un infantil. Ya no son 12 niños, ya no son 10 niños, ya son más. Es verdad que el arbitraje sube un poco, pero si tienes 16, 18 niños, pues ya la cantidad casi que se duplica. Y ahí puedes tener una base, un colchoncito por si algún niño falla en algún lado y demás. Si nos vamos a cadete, exactamente lo mismo. Es verdad que los arbitrajes son más caros, pero bueno, también el salario del entrenador puede ser más, ¿vale? No estoy dándole lecciones a nadie, estoy poniendo los puntos de vista, ¿vale? Que después cada uno saque la conclusión que quiera, que yo daré la mía, evidentemente. Yo daré mi punto de vista y mi opinión. Con esto quiero decir que sé más o menos cómo funciona esto. Lo que no pueden hacer los clubes, lo que no pueden hacer, o bueno, pueden hacer lo que les salga a los huevos. Básicamente pueden hacer lo que les salga a las narices. Pero lo que quizás hacen casi todos los equipos es, con el dinero de la base, financiar, entre comillas, financiar o cubrir gastos de lo que cuesta el equipo juvenil. Si en el caso de que no hagan pagar a los juveniles, que muchos clubes ya hacen pagar a los juveniles, por lo menos de categorías bajas, ¿vale? Y sobre todo el regional, del primer equipo, está en la categoría que esté, porque los arbitrajes son mucho más caros, yo lo entiendo, tanto juvenil como de regional, senior, aficionado, como quieran llamarlo, son mucho más caros. Pero es que ahí es donde tiene que estar tu planificación. Por eso yo no saco un equipo, porque por eso yo no saco mi proyecto adelante. Porque no tengo cubierto para garantizar esas dos categorías y porque yo entiendo, yo, Ancor, repito, desde mi punto de vista, que si uno lanza un proyecto y si sale un club nuevo, deben salir con todas las categorías. O por lo menos tener la oportunidad de sacar una categoría juvenil, una categoría regional. ¿Por qué? Porque le das una continuidad a tu equipo. Que es verdad que hoy en día el sentido de pertenencia prácticamente no existe. Que los jugadores cambian todas las temporadas de equipo, sí, es verdad. Pero bueno, eso no quita que se pueda trabajar con una idea de pertenencia de club, con un proyecto quizás más ambicioso a la larga. Pero bueno, vuelvo a decir, el dinero no alcanza en muchas ocasiones. Sé que muchos aquí ya están pensando, no, es que se lo maman. Tampoco un equipo genera tanto, ¿vale? Para que se mame dinero. Habrá quien sí, habrá quien no, habrá quien gestione cantina, habrá quien no gestione cantina, habrá cantina quien pague los arbitrajes, habrá sitios donde la cantina no paga un alquiler pero no pague los arbitrajes. No lo sé. Cada club es un mundo. Yo lo que sí estoy diciendo es que mm, el dinero no sobra, pero alcanza por lo menos para algo mínimo en la base. Y con mínimo no hablo con que te ofrezcan 70 euros por entrenar un equipo, desde mi punto de vista, ¿vale? Pero poniéndome en el lado de los clubes que dicen que eso ocurre y que ellos no pueden sacar dinero, etcétera, etcétera. Aquí estoy exponiendo su lado, su punto de vista, ¿vale? ¿Qué ha pasado con todo este movimiento? Que han habido, entre comillas, quejas, han habido propuestas, han habido cambios que a veces se les atribuye, a veces hablamos, somos muy valientes, no, perdón, somos muy atrevidos
a la hora de decir algo sin tener conocimiento, ¿vale? Al igual que hay muchos atrevidos que dicen que tal persona está mamando dinero, que por eso el dinero no alcanza, que por eso el dinero no alcanza, eh, hay muchos atrevidos que dicen que se toman decisiones en tema de titulaciones, de exigir titulaciones, etcétera. Yo solo, y no defiendo a nadie, ¿eh? No defiendo a nadie porque saben que cuando he tenido que mojarme en un tema me mojo. Yo solo digo que fuimos la única, la última federación, la tinerfeña, hablo siempre de la tinerfeña, en la que se instauró el que en todas las categorías se exija una titulación. Lo digo con conocimiento de causa. Fue la última española, por lo menos es la información que yo tengo, fue la última en la que se solicitaba, que se dio incluso un año de más para que los entrenadores se formaran y se dio una, como una especie de medida de gracia para que diera tiempo a formar entrenadores. Vale. Decir que se ha impuesto para mamar dinero, yo no voy a entrar a valorarlo. Vale, yo solo sé que eso no viene, eso viene de UEFA, que es quien gestiona las licencias en las competiciones. eh, por ejemplo, a nadie le sorprende, yo cuando saqué los títulos era nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cuando lo sacaron generaciones anteriores mías era juvenil, regional y nacional. Y ahora han añadido la UEFA C, y ahora voy con ese tema. Se ha añadido la UEFA C, UEFA B, UEFA A y UEFA Pro. ¿Vale? Se ha añadido una categoría más y bueno, se han convalidado ciertas cosas, porque es verdad que la UEFA Pro va a ser mucho más complicado sacarla hoy en día, pero bueno, es la realidad y es lo que hay. Y es como afecta todo y cómo cambia todo. Pero bueno, eh, es UEFA quien maneja las titulaciones, y quien exige en las territoriales y en sus federaciones que participan en sus competiciones. Por ejemplo, la UEFA, la Champions, la Eurocopa, el Mundial, son FIFA y UEFA. Y esto es así, y esto funciona así. Mm, esto funciona así. Y me trabé porque me llegó un mensaje, ahora lo responderé. Entonces, como digo, el atrevimiento es muy... ¿sabes? La ignorancia es muy atrevida o se aprovecha para decir y malmeter, no lo sé. La situación es la que es y se ha exigido. Y es verdad que mucha gente habla sobre eso, diciendo, claro, como ahora los entrenadores se ven que hacen falta entrenadores obligatoriamente, pues suben su caché, por así decirlo. Demanda o capitalismo, como quieran llamarlo, aunque sí se puede llamar capitalismo a ciertas cosas. Es verdad que yo por menos de cierta cantidad no me muevo, yo, y no soy nadie dentro del mundo del fútbol. Yo no me muevo, pero porque yo considero que me he formado lo suficiente y me he gastado y he invertido muchísimo dinero como para regalar mi trabajo. Yo, cada uno hace lo que quiera. Y aquí entramos en un conflicto que hay, en el conflicto que hay. Pero bueno, hay muchos entrenadores que pasan a ser coordinadores, que dentro de su opinión, totalmente respetable porque se ven gestionando un club, y un coordinador que gestiona un club no es un directivo que conoce todos los entresijos, no maneja todas las opiniones y bueno, y no depende mucho, muchas cosas no dependen de él, ¿vale? Que me están comentando a mí, están comentando en cualquier grupo, en cualquier foro, en cualquier conversación que se da, que es verdad que hay muchos entrenadores que ya no quieren ni siquiera pasar por el fútbol 8. Los entiendo, los entiendo. Y en este lado quizás me posiciono más en ese lado de los clubes y de los coordinadores, directores deportivos, como queramos llamarlo. Eh, sí es verdad que hay mucho entrenador sobre todo jóvenes, que se forman también en institutos, en ciclos, que también está la posibilidad de sacarlo mediante grado medio y grado superior, que no quieren entrenar eh, fútbol 8. ¿Dónde creo que reside el problema? Primero, cada uno, ¿no? Como dije antes, no se puede obligar a la gente a entrenar. Antes sí se podía. Explico obligar y explico el porqué. El título de monitor, que después pasó a llamarse UEFA C, te capacitaba para entrenar fútbol 8. No sé si llegaba a infantil, no me acuerdo. Creo que en principio nació como solo fútbol 8.
Esto ha cambiado. Esto ha cambiado. En el momento en que pasó a UEFA C, se han cambiado los criterios y se permite entrenar hasta cierta categoría de cadete. Creo que cadete primera y cadete preferente. No más arriba. Entonces, claro, ¿cómo, cómo se va a obligar a un entrenador Nobel o joven para que se empiece a foguear, que empiece por las categorías bajas, si realmente la norma no lo exige? Entonces, no se puede obligar. Entiendo entiendo el malestar de muchos clubes porque no encuentran entrenador. Lo vivo, créanme que lo vivo en primera persona. Lo vivo en primera persona porque por mi condición ahora mismo en el comité de entrenadores, pues me llegan muchos mensajes para intentar buscar entrenadores. Les aseguro que entrenadores hay. No voy a decir la cantidad, pero entrenadores hay. Pero es verdad que muy pocos quieren entrenar por cierta cantidad de dinero y muy pocos quieren entrenar categorías de fútbol 8. ¿Qué pasa con todo esto? También existe la función de doble licencia, pero bueno, también hay que remunerarlo, ¿no? Pero ¿por qué digo que entiendo a los clubes? Porque es verdad que yo cuando empecé a entrenar niños y empecé a aprender. Es verdad que me equivoqué mucho al principio, pero bueno, he ido creciendo. El otro día lo comentaba y pasa el tiempo volando. Tengo 42 años, empecé a los 25 años a entrenar, pues voy para 20. Voy para 20 años entrenando. Es verdad que empecé sin título, ojalá hubiera, lo he dicho mil veces, ojalá hubiera empezado con título. Me hubiera ahorrado muchas tonterías que hice. Yo soy de los que no, la normativa no obligaba, por trabajo no podía. Tenía suerte que en casa tenía un entrenador que me aconsejaba, pero aún así hice muchas tonterías por desconocimiento. Por eso siempre digo que la formación no está de más. Y me alegro, yo, desde mi punto de vista particular, me alegro que se exija. Porque aparte ahora tenemos un montón de responsabilidades. Tema de delitos sexuales y demás, que hay que rellenar, que hay que estar limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para no entrar en eso. Pero entiendo los clubes, los entiendo perfectamente porque se ven sin entrenadores. ¿Qué pasa? Yo también entiendo que por 70 euros, si me tengo que desplazar 20 kilómetros, no voy. Por 70 euros no voy, saquen cálculo. Dos, tres veces en semana. Más partido. Ustedes verán si el cálculo les da ni siquiera para cubrir la gasolina. Yo, particularmente, por ese dinero no me muevo. Y entiendo que la gente no se mueva, pero entiendo, como repito, una y otra vez, entiendo a los clubes y a los coordinadores en esa tesitura que no hay entrenadores que quieran entrenar porque ya no hay una norma que les obligue. Antes el monitor, el UEFA C, te obligaba a estar allí. Si querías entrenar más arriba, tenías que sacarte un curso que subía el coste al doble. Es la realidad. Yo les puedo asegurar que cuando yo me saqué el título, el primer título, no salía tan barato como sale ahora. No salía. ¿Verdad que tienes la posibilidad de acabar de hacer el título, el máximo título, que ahora se va a poner muy complicado, el UEFA Pro, o está muy complicado para sacar, pero bueno, pros y contras. Por eso digo que yo no regalo mi trabajo porque pago mucho dinero. Ahora vamos al lado de los entrenadores. Vale. No se puede obligar a un entrenador a entrenar si no quiere, por cierta cantidad de dinero y por cierta cantidad de dinero y en una categoría que él no quiera entrenar. Nadie me puede obligar, porque prácticamente se está pidiendo eso. O sea, ni tanto ni tampoco. Se está pidiendo que a los entrenadores nobles más jóvenes se les exija que un año de experiencia o un año o 2 años entrenando en categoría de fútbol 8. A mí me parecería perfecto si no hubieran cambiado la normativa, pero cambiaron la normativa, no se le puede obligar. Tú no puedes saltarte una norma superior porque desde que alguien denuncie tienes un problema. Tienes un problema porque estás vejando, no es... Pero sí, bueno, vejando tampoco. Pero estás utilizando quitándoles la posibilidad de entrenar en otra categoría o obligándolos cuando por ley no se puede. Es complicado, es un tema bastante complicado. Y como han cambiado las cosas, entiendo, por eso siempre digo que entiendo a los clubes, pero entiendo también a los entrenadores. Soy entrenador. Yo no voy a entrenar por una cantidad inferior a la que yo crea, a la que yo crea que no me da pérdidas, a la que yo crea que no me merezco, a la que yo crea que no me, que no me vale, básicamente. Que no me compensa. Que esa era la palabra que estaba buscando. Que no me compensa. Yo no voy a entrenar.
Yo no voy a entrenar. Yo. Entonces es mi decisión y nadie me puede obligar. Y nadie me puede obligar. ¿Qué pasa con todo esto? Y para ir liquidando el tema, para que no sea el podcast muy largo, pero bueno. ¿Qué pasa? Que nos vemos en dos bandos. Que nos vemos en dos bandos. Yo he hablado con dirigentes de club, yo he hablado con coordinadores de club, yo he hablado con directores deportivos de club, o ellos han hablado conmigo. Vamos a no ponernos lo que no nos corresponde. Y ellos exigen o quieren exigir que se tome alguna medida para exigir un máximo por categoría de cobrar. Que se le ponga un máximo, que según cierta categoría no se pueda cobrar más, para que ellos puedan subsistir, que muchas veces es para que pueda subsistir el regional y el juvenil. No lo voy a entrar a valorar, creo que hay formas de hacerlo, pero, pero su punto de vista y es respetable, ¿vale? Pero que nos encontramos, por otro lado, a muchos entrenadores que llevan años, no es de ahora, de cuando sucede esta situación, llevan años exigiendo que haya un mínimo por categoría. Que no se pueda pagar 70 euros por entrenar un mes a mí. Que no se pueda cobrar 100 euros por entrenar un infantil, un cadete, 125, 150. Llevan muchos años solicitando que haya un mínimo para poder garantizar que te compense, como dije antes, que te compense. ¿Tienen razón? Desde mi punto de vista, sí. ¿Tienen razón o tienen lógica lo que piden algunos clubes? También hay que verse, hay que verse. Con cuántas ayudas cuentan, cuántos de esos padres, madres, familiares, tutores, cumplen con su mensualidad para poder cubrir. También hay que entenderlo. ¿Qué medidas se puede tomar? A día de hoy, creo que ninguna. Hay propuestas por por ambos bandos, hay propuestas, ¿vale? Hay propuestas que no sé si se podrán llevar a cabo, ¿vale? Hay propuestas. Yo conozco las dos. Mm, Está claro que, bueno, yo quizás egoístamente voy a tirar por la segunda, por las propuestas de un mínimo, simplemente para dignificar, pero creo que necesitamos un cambio de chip. Necesitamos un cambio de chip todos. Y los primeros que necesitan un cambio de chip son los padres de los niños, ¿vale? Familiares. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces no tienen dinero para, o no hay dinero, o te saltan siempre con la economía de cada casa, que en muchos casos es verdad, en otros no. No me escondo, en otros no. Pero claro, nos vemos la textura de que no hay para pagarle los 25 euros de cuota al mes, pero sí hay para mandarnos e invitar a cañas, refrescos en la cantina 4 veces en semana, por no hablar de los entrenamientos. Sumen, sumen, a ver si da para los 25. Y si no para los 20, o incluso los 30, en caso. Suma o no. Entonces, desde que no cambiemos el chip, sigamos pensando que esto funciona como funcionaba cuando yo era pequeño, que tengo, hombre, conceptos vagos, pero bueno, la economía era otra, los clubs eran de barrio, y con lo de barrio me refiero que se identificaban mucho, o sea, se identificaban, no habían tantos equipos y las pequeñas empresas, pequeños negocios, se implicaban mucho porque era el club del barrio. Y había gente que así se venía, yo qué sé, financiaba, ponía una valla, ponía una chapa, pagaba un equipaje, cedía pan y chorizo de perro para hacer los bocadillos para los niños, eso ya no se ve. Ahora no me entren en la... No, porque hay que darle fruta, comida sana, lo que ustedes quieran. Un niño que hace deporte se puede mandar medio bocadillo de chorizo de perro y no pasa absolutamente nada y un refresco. Que tenemos que promocionar la comida sana y tal, vale, pues venga, manzana. Pero eso ocurría antes, por el sentido de pertenencia a los clubes del barrio. Y muchas empresas pequeñas ayudaban, y muchos poquitos hacen hacen un muchito, ¿vale? Tenemos que cambiar ese chip.
esto no ocurre. Por barrios nos podemos encontrar que hay 3, 4 equipos, que la economía está más complicada, que hay más impuestos, que hay mucho descontrol en la situación que vivimos y que el fútbol y que hay entrenadores titulados. Antes no los habían. Vamos a tirar para atrás, entrenadores que hemos tenido todos los que hemos jugado al fútbol, que sí habían sido futbolistas y las burradas, cuántas rodillas se han roto, cuántas lesiones, cuántos traumas han dejado de chiquillos. Si quieren que ahora hay bullying, tienen años atrás. Lo que te decía un entrenador, como te lo decía, ¿se ha mejorado, no? Digo yo que todo se tendrá que pagar. Todo se tendrá que pagar. Entonces, creo que el primer chip que hay que cambiar es que el fútbol antes era otra cosa. Hay que cambiar también lo de la labor social. Está muy bien la labor social, pero si hay profesionales y quieren cobrar por su trabajo, pues habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo. Porque si no, nos cargamos el fútbol. Antes el fútbol estaba en la calle. Ahora hay que enseñar muchas cosas que se aprendían antes jugando en la calle. Ya los niños, por desgracia, muchos aspectos no pueden estar en la calle jugando ya no digo por tecnología, hablo por lugares y hablo por sociedad. Como está la sociedad, yo cuando caía el sol me iba para la tienda de mi madre y para casa. Ahora se quedarían tranquilos dejando al niño en la calle, en un cualquier barrio, sin saber dónde está. Y eso que hay móviles. ¿Verdad que no? Pues eso. Entonces tenemos que cambiar ese chip. Y una vez que cambiemos ese chip, tendremos que entender que si el fútbol se ha vuelto de pago, habrá que cumplir como se cumple. Siempre pongo el mismo ejemplo para parecer que el taekwondo y el karate eh, tengo algo contra ellos, al contrario. Pero es verdad que allí lo que se pide se paga. Y si no se subvenciona, se subvenciona. Pero ya no se puede subvencionar como se subvencionaban antes. Hay que explicar muy bien dónde va el dinero. eh, bueno, no es tan fácil. No voy a entrar en detalles porque no quiero a mucho listo darle armas y herramientas para joder a alguien. Porque jodes a muchas personas, no una sola. Entonces, hasta que no cambiemos ese chip, hay poquito que hacer. Hay poquito que hacer. ¿Vale? Mientras que no cambiemos ese chip, hay poquito que hacer. Pero es necesario. Entonces, entiendo ambas partes. Me posiciono, obviamente, en la de que si se pudiera imponer algo, sería un mínimo. Pero creo que hasta que no se cambie el chip, esta sociedad no cambie el chip y entendamos que un entrenador no va allí, se le ocurre poner 4 conos, que algunos sí, algunos lo hacen. Para eso están los clubes que supervisan. Hay que buscar patrocinadores grandes o pequeños o la herramienta que sea, porque si quieres tener un coordinador y un director deportivo efectivo que detecte que un entrenador no hace su trabajo y se está llevando un dinero, pues habrá que pagarle. Entonces, no es tan fácil. O sea, el dinero no da, como dicen muchos, el dinero no da para mucho, pero se puede gestionar mejor por parte de los clubes y los entrenadores, quizás los más nobles y los más jóvenes, quizás deberíamos dar un pasito, deberían entender que porque a ti te capacite un título para arrancar en un cadete, no estás preparado para un cadete, para esa competición, y que debes empezar con una categoría mucho más formativa, enseñar a los niños, aprender de ellos, se aprende un montón de los niños, y creo que ese es el problema que hay. ¿Me tengo que posicionar? Evidentemente me posiciono en que haya un mínimo, no un máximo. ¿Sé que mucha gente le va a cabrear? Sí. ¿Sé que mucha gente me va a apoyar? Sí. ¿Sé que mucha gente va a pensar como yo? Sí. ¿Sé que habrá club que me hacen la cruz hoy? Sí. Me la trae floja. Ya estuve un año sin entrenar porque no acepté ninguna oferta. Estuve otro medio año sin entrenar porque no acepté ninguna oferta. Y los que me conocen saben que no soy de los que piden cantidades desorbitadas, pero yo no regalo mi trabajo, lo valoro y después puede salir bien, puede salir mal. Como digo siempre, todos los entrenadores tenemos buenos resultados, buenos grupos, malos grupos, nos equivocamos más, nos equivocamos menos, pero hay pocos entrenadores que se libran de eso. Entonces yo me posiciono más con el establecer un mínimo para cobrar, hacer las cosas bien y cambiar el chip del mundo del fútbol. Espero que el tema no haya sido muy polémico, espero no haberme repetido mucho, espero que no haya sido pesado el tema, el podcast y un poquito más. Tenemos, como siempre, en las redes sociales para que dejen su opinión, para que propongan temas, tipos de invitados, algún invitado en concreto, expresar su opinión y demás. Cualquier proyecto audiovisual que tengan, pues tienen
a la productora de este podcast, TD Record. Tendrán sus redes sociales para cualquier cosa que necesiten, cualquier proyecto, que como siempre digo, si esto consiguen que salga bien, cuando yo solo me siento delante de un micro, le doy a grabar, grabo y se los mando, pues pueden, cualquier proyecto de mayor calidad, podrán hacer que funcione. También los compañeros del Deportivo.es, que siempre que pueden comparten podcast aunque no sean nuevos, nos dan más visibilidad, nos dan más alcance y bueno, consiguen que con mis opiniones más gente se cabree y se caliente. No les quito más tiempo, hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos poder hacer podcast con más asiduidad y nos vemos en el próximo episodio. Chao.